Las palabras fueron un dardo envenenado, lanzado desde la altura de un pedestal de oro. Alessandro Moretti, el magnate atormentado por un imperio que no podía llenar su vacío, observaba a la multitud con desdén. En el otro extremo de su universo, el Ara Santiago, una camarera invisible con el peso del mundo sobre sus hombros, solo deseaba terminar su turno. Pero el destino tenía otros planes. Con una crueldad nacida del aburrimiento, Alessandro la señaló frente a toda la élite de Miami y lanzó el desafío. «Me caso contigo si bailas mejor que ellas». Las risas crueles resonaron en el lujoso salón, sellando su humillación. «Pero, ¿qué harías si descubrieras que la persona que acabas de humillar es la única que tiene la llave para desvelar la mentira en la que se ha basado toda tu vida? ¿Quieres ver cómo esta camarera subió a ese escenario y silenció a todo un salón con el poder de su baile? Antes de revelarte cómo sus pasos estaban a punto de desenterrar un secreto que llevaba 20 años enterrado, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, toca el me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir va a cambiar todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. El Ara sintió la sangre hervir en sus venas. Cada carcajada era como una aguja clavándose directamente en su orgullo. Con los ojos inundados por lágrimas de rabia contenida, dejó la bandeja de copas sobre una mesa y caminó con una dignidad inquebrantable hacia el escenario. El murmullo se extinguió, dando paso a un silencio denso y expectante. La música, un flamenco profundo y melancólico, comenzó a sonar. Y entonces la camarera desapareció. En su lugar surgió un artista con el alma en llamas. Cada zapateo era un grito de guerra, cada giro un lamento de dolor. Alessandro la observaba, paralizado. Su burla se desvaneció, reemplazada por una extraña e inquietante sensación de déjà vu. No era solo un baile, era un eco, un fantasma de una pasión que él creía enterrada para siempre. De repente, Alessandro ya no estaba en la gala. Estaba en el despacho de su padre, 20 años atrás, viendo a Franco Moretti mirar embelesado una grabación de la única mujer que amó en secreto, la legendaria bailaora Sofía Belmonte. Los movimientos de Lara eran idénticos, un calco perfecto de esa alma apasionada que desapareció misteriosamente el mismo año en que su padre murió en aquel supuesto accidente de yate. La conmoción lo golpeó como una ola helada. ¿Cómo era posible? Esa camarera no solo bailaba con una técnica impecable, bailaba con el espíritu de una mujer desaparecida, la clave de la tragedia que había definido toda su vida. El desafío arrogante se había convertido en una obsesión. Necesitaba saber quién era ella, sin importar el costo. La noche se convirtió en una tortura para Alessandro Moretti. El eco del zapateo de El Ara retumbaba en las paredes de su ático, una melodía fantasmal que desenterraba 20 años de preguntas sin respuesta. El orgullo y la arrogancia se habían disuelto, dejando solo una obsesión devoradora. Al día siguiente, la encontró. Su flamante deportivo de lujo era una bestia fuera de lugar frente al humilde edificio de apartamentos en la pequeña Habana. Sin preámbulos, le ofreció un cheque en blanco. «Dime quién eres, de dónde sacaste ese baile, y te daré lo que sea para que nunca más tengas que servir una copa». Pero el Ara, con la dignidad como única armadura, lo miró con un desprecio que lo hirió más que cualquier rechazo de negocios. «Mi historia no está en venta, señor Moretti», susurró y le cerró la puerta en la cara. Derrotado, pero no vencido, Alessandro comprendió que el dinero, su herramienta universal, era inútil contra un espíritu como el de ella. Necesitaba una llave diferente para abrir esa puerta. Regresó esa misma tarde, pero esta vez no llevaba un cheque, sino un viejo álbum de cuero. La esperó bajo la lluvia,
una figura solitaria y empapada que había perdido toda su pose de magnate. Cuando el Lara salió para su segundo trabajo, él se interpuso en su camino, abriendo el álbum en una página específica. «No quiero comprar tu historia», dijo con la voz ronca. «Quiero entender la mía». En la fotografía amarillenta, un joven Franco Moretti sonreía junto a una mujer de belleza deslumbrante y ojos llenos de fuego, Sofía Belmonte. Y en el cuello de Sofía, el Lara reconoció el pequeño medallón de colibrí que su madre le había dejado, la única herencia de una mujer que creía la había abandonado. El mundo de el Lara se detuvo. La ira que sentía hacia Alessandro se transformó en una vertiginosa mezcla de confusión y una dolorosa esperanza. Su madre, la mujer cuya ausencia había definido su vida, estaba conectada a la familia del hombre que la había humillado. Por primera vez, vio más allá del millonario arrogante. Vio a un hombre tan perdido como ella, buscando respuestas en las sombras del pasado. Con un nudo en la garganta, aceptó. Su investigación comenzó en los viejos tablaos de flamenco, lugares que ahora eran bodegas polvorientas o tiendas de recuerdos. Hablaron con ancianos guitarristas y bailaoras retiradas, cuyas memorias pintaban un retrato de Sofía como una fuerza de la naturaleza, una artista consumida por una pasión secreta y un miedo palpable. Cada nuevo dato era un hilo que los unía más, tejiendo una frágil red de confianza sobre un abismo de desconfianza. Mientras tanto, en una oficina con vistas panorámicas de la ciudad, Lorenzo de la Vega observaba las fotos que su investigador privado le había entregado. En ellas, Alessandro y el Lara salían de un viejo teatro, sus rostros serios y concentrados. Un sudor frío recorrió su espalda. Reconoció el rostro de la chica al instante. Era el vivo retrato de Sofía. 20 años de mentiras, de una fortuna construida sobre la traición y la muerte, estaban a punto de desmoronarse por culpa de una camarera y su maldito baile. El pánico se apoderó de él, pero rápidamente fue reemplazado por una fría y calculadora crueldad. Levantó el teléfono. «Quiero que la despidan de sus 2 trabajos. Y averigua todo sobre su abuela. Necesitamos una palanca», ordenó con una voz desprovista de emoción. «Esa chica y su curiosidad van a desaparecer». El golpe fue demoledor y llegó por teléfono, con una voz fría y corporativa que no dejaba lugar a réplicas. El Lara fue despedida de su primer trabajo, acusada absurdamente de haber robado una botella de licor caro durante la gala. Apenas una hora después, sonó el segundo teléfono. El gerente de la cafetería, con un tono avergonzado, le informó que presiones de arriba lo obligaban a prescindir de sus servicios. En un instante, su mundo se vino abajo. El peso de las facturas médicas de su abuela, la renta, la simple supervivencia, la aplastó. Cuando Alessandro la encontró sentada en la escalera de su edificio, con el rostro bañado en lágrimas de impotencia, vio en sus ojos el reflejo exacto de la crueldad de Lorenzo. La furia helada que sintió en ese momento no fue la de un magnate ofendido, sino la de un hombre viendo cómo herían a la persona que empezaba a importarle más que su propio imperio. No fue una coincidencia, y Alessandro lo supo al instante. La mano de Lorenzo de la Vega estaba detrás de todo, intentando asfixiar a el Lara, cortarle el aire hasta que abandonara su búsqueda. Pero en lugar de alejarla, el ataque encendió en él un instinto protector que no sabía que poseía. «Esto se acaba ahora», declaró, su voz un trueno contenido. Esa misma tarde, trasladó a el Lara y a su abuela a la suite presidencial de uno de sus hoteles más exclusivos, poniendo a su disposición un equipo de seguridad. El lujo no era un regalo, era una fortaleza. Mirándola en medio de aquel opulento salón, rodeada de una seguridad que nunca había conocido, el Lara comprendió que la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Ya no eran solo 2 personas buscando respuestas. Él era su escudo y ella la causa por la que estaba dispuesto a arriesgarlo todo.
La llamada llegó esa misma noche, una voz temblorosa y anciana al otro lado de la línea. Era Isabela, una de las bailaoras retiradas con las que habían hablado días antes. Lo que te está pasando no es justo. Tengo miedo, pero mi silencio me pesa más, confesó la mujer. Contó que la semana antes de la desaparición de Sofía, la escuchó discutir acaloradamente con un joven Lorenzo de la Vega en los pasillos del teatro. Sofía, con la voz quebrada por la rabia y el miedo, le gritó unas palabras que Isabela nunca olvidó. «¡Eres un monstruo, Lorenzo! Franco se enterará de todo lo que has hecho a sus espaldas». Lorenzo la había agarrado del brazo con violencia, siseando que si abría la boca, se aseguraría de que nunca más volviera a bailar. Era la primera prueba directa, el primer eslabón que unía a Lorenzo no solo con Sofía, sino con una amenaza explícita. La revelación de Isabela fue como una bengala en la oscuridad, iluminando un camino que hasta entonces había estado oculto. Pero la anciana bailaora les dio algo más. Una llave que podría abrir la última puerta del pasado. Sofía siempre decía que su verdadero yo, sus secretos, los guardaba en un único lugar, su camerino privado en el viejo Teatro de la Luna. Lo llamaba el santuario de su alma, susurró Isabela antes de colgar. Un teatro abandonado, un camerino olvidado. De repente, la desesperación se había transformado en una peligrosa esperanza. Alessandro y Elara se miraron, y en sus ojos ya no había rastro de la humillación de la gala ni de la desconfianza inicial. Solo había una determinación compartida, una alianza forjada en el dolor y sellada por la promesa de justicia. Iban a entrar en ese santuario sin importar los fantasmas que tuvieran que enfrentar. El Teatro de la Luna se erigía como un gigante dormido en el corazón de un distrito olvidado, un mausoleo de sueños rotos y aplausos silenciados. Para Alessandro era una propiedad abandonada, un número en un libro de contabilidad. Para Elara era el último vestigio del alma de su madre. La decisión fue instantánea y unánime. No era solo un plan. Era una profanación sagrada, un acto de rebeldía contra el tiempo mismo. Alessandro movilizó sus recursos con una eficiencia brutal, consiguiendo los planos originales del edificio y los detalles del viejo sistema de seguridad en menos de una hora. Sabía que Lorenzo no era estúpido, estaría vigilando cada uno de sus movimientos. Cada minuto que perdían era una ventaja para su enemigo, un paso más cerca de que la verdad fuera enterrada para siempre bajo escombros y mentiras. Bajo el manto de la noche, el Deportivo de Alessandro se deslizó por las calles desiertas hasta detenerse frente a la fachada decrépita del teatro. El aire era denso, cargado con el olor a humedad y a recuerdos olvidados. Forzar la entrada lateral fue un acto de tensión silenciosa, un chirrido metálico que pareció resonar por toda la ciudad. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, rota solo por los finos hilos de luz de luna que se colaban por las grietas del techo. Sus pasos resonaban en el escenario vacío, levantando nubes de polvo que danzaban como fantasmas en la penumbra. Elara sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una conexión profunda y dolorosa. Podía sentir la presencia de su madre en cada rincón, en el eco de una música que ya nadie podía oír. Mientras tanto, en su ático de cristal y acero, el teléfono de Lorenzo de la Vega vibró con una urgencia mortal. Era su investigador privado. Están en el Teatro de la Luna. Acaban de entrar. La sangre de Lorenzo se convirtió en hielo. El pánico, crudo y visceral, se apoderó de él por un segundo antes de ser sustituido por una furia fría y asesina. Sabía exactamente lo que buscaban. Ese camerino, ese maldito santuario que Sofía había protegido con tanto celo, 20 años de una vida de lujo, construida sobre un asesinato y una traición, estaban a punto de derrumbarse. No lo permitiría. Tomó las llaves de su coche y una pesada linterna de metal.
No iba allí para hablar ni para negociar. Iba a terminar lo que empezó 2 décadas atrás, y si tenía que quemar el pasado hasta los cimientos, lo haría. Guiados por una extraña intuición que Elara sentía como un susurro de su madre, encontraron el camerino al final de un pasillo oscuro. La puerta, con una estrella dorada casi borrada, se abrió con un gemido lastimero. Dentro, el tiempo se había detenido. Un par de zapatillas de flamenco yacían en un rincón, cubiertas por una fina capa de polvo. El perfume de gardenias, el favorito de Sofía, aún flotaba débilmente en el aire. Mientras Alessandro buscaba en un viejo baúl, los ojos de Elara se fijaron en el gran espejo de 3 cuerpos que dominaba la pared. Algo en su reflejo parecía fuera de lugar. Con manos temblorosas lo tocó, sintiendo un borde suelto en el marco. Lo empujó. El panel central del espejo se abrió silenciosamente, revelando un compartimento secreto. Dentro, un único objeto, un diario encuadernado en cuero. Justo cuando los dedos de Alessandro rozaban la cubierta, el sonido de unos pasos pesados y decididos en el pasillo heló la sangre en sus venas. La puerta del camerino se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con una violencia que hizo saltar el polvo de décadas. Lorenzo de la Vega estaba allí, una silueta oscura recortada contra la débil luz del pasillo. En su mano no sostenía un arma, sino una pesada linterna de metal, blandiéndola como un garrote. Su rostro, habitualmente una máscara de encanto corporativo, estaba despojado de toda pretensión, revelando al depredador que siempre había sido. «Dame ese diario», ordenó, su voz un siseo helado que prometía violencia. Instintivamente, Alessandro se interpuso entre él y Elara, protegiéndola con su cuerpo. Elara, con el corazón martillándole en el pecho, apretó el diario de su madre contra sí, sintiendo que sostenía no solo su pasado, sino la clave de la justicia que le habían robado a sus padres. ¿Quieres saber lo que dice? Te lo leeré yo mismo, desafió Alessandro, su voz resonando con una furia controlada. Abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer, las palabras de Sofía Belmonte llenando el silencio sofocante. Mi amado Franco, hoy te diré nuestro secreto. Llevo en mi vientre el fruto de nuestro amor, nuestra hija. Los ojos de Lorenzo se abrieron con una mezcla de odio y pánico. Elara ahogó un sollozo. No era solo la hija abandonada, era la hija de un gran amor. Alessandro continuó, su voz ganando fuerza. Lorenzo sospecha algo. Lo veo en su mirada, una oscuridad que me hiela el alma. Me tiene miedo, pero más le teme al amor que tú y yo compartimos, un amor que su dinero nunca podrá comprar. Esa fue la chispa que incendió la pólvora. «¡Cállate!», rugió Lorenzo perdiendo el último vestigio de control. «Ese amor no era nada. Franco te lo habría quitado todo. A mí». Alessandro pasó a la última página, la del día de la tragedia. Lorenzo descubrió lo del testamento. Me ha amenazado. Dice que si no desaparezco, se asegurará de que ni yo ni nuestra hija veamos el amanecer. En ese momento, Lorenzo se quebró. «Sí, lo hice», gritó, su confesión saliendo a borbotones como veneno. «Saboteé ese yate para que se hundiera con él y sus estúpidos sueños. Ella iba a ser mía. Esa fortuna era mía por derecho. Lo arruiné todo por ustedes». Sin que se diera cuenta, un pequeño punto rojo brillaba en el teléfono que Alessandro sostenía discretamente a su costado. Justo cuando Lorenzo se abalanzaba sobre ellos, enloquecido por la rabia, el ulular ensordecedor de las sirenas llenó la noche. Luces rojas y azules barrieron el polvoriento camerino, entrando a raudales por las ventanas rotas. La expresión de Lorenzo pasó de la furia a la incredulidad y luego al pánico absoluto al ver el teléfono en la mano de Alessandro. «Se acabó, Lorenzo. Todo el mundo escuchó la verdad de tu propia boca», dijo Alessandro con una calma glacial. Segundos después,
la puerta fue derribada por la policía, que irrumpió en la habitación. Mientras lo esposaban, Lorenzo de la Vega, el arquitecto de 20 años de dolor, era solo un hombre patético y derrotado. En medio del caos, Alessandro atrajo a Elara hacia sí, y en su abrazo, bajo las luces de la justicia, el pasado finalmente encontró la paz. El escándalo de Lorenzo de la Vega estalló como una bomba en la alta sociedad de Miami, una historia de traición y asesinato que ocupó los titulares durante meses. La confesión grabada en el teléfono de Alessandro, junto con el diario de Sofía, fueron pruebas irrefutables que desmantelaron 2 décadas de mentiras en un juicio rápido y mediático. Lorenzo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio de engaños reducido a las 4 paredes de una celda de máxima seguridad. Para Alessandro y Elara, cada titular era el cierre de una herida profunda, la confirmación de que la justicia, aunque tardía, había llegado para sus padres. Viendo el rostro derrotado de Lorenzo en las noticias, finalmente sintieron el peso del pasado disolverse, dejando espacio para un futuro que por primera vez les pertenecía por completo. Liberado de las sombras de la venganza, Alessandro dedicó cada recurso de su imperio a una única y sagrada misión: encontrar a Sofía Belmonte. La búsqueda, guiada por las pistas del diario, los llevó a un pequeño pueblo costero en el sur de España, donde una mujer vivía bajo otro nombre, temerosa de que el fantasma de Lorenzo algún día la encontrara. El reencuentro fue un torbellino de emociones contenidas durante 20 años. Las lágrimas de Sofía se mezclaron con las de Elara en un abrazo que sanó la herida del abandono y el miedo. Allí, frente al mar, Sofía escuchó la historia de su hija y del hombre que la amaba, y en los ojos de Alessandro vio no al hijo de un extraño, sino el legado de amor y protección que Franco siempre había deseado para su familia. Un año después, el aire de Miami ya no olía a secretos, sino a esperanza y música. Elara, ahora heredera de su verdadero legado, había transformado una parte de la fortuna Moretti en la Academia de Baile Sofía Belmonte, un santuario para jóvenes talentos sin recursos. El edificio, vibrante y lleno de vida, era el tributo perfecto al espíritu de su madre. En la noche de la inauguración, mientras los jóvenes bailadores llenaban el escenario de pasión, Elara observaba desde el palco, con Sofía a un lado y Alessandro al otro. Ya no era la camarera invisible, sino una mecenas de los sueños, una mujer que había convertido su dolor en un faro de luz para otros, demostrando que el arte podía nacer de las cenizas más profundas. En medio de los aplausos, Alessandro subió al escenario, tomó el micrófono y su mirada encontró la de Elara. El salón quedó en silencio. Aquella noche, en una gala como esta, te desafié por arrogancia, dijo con la voz quebrada por la emoción. Te vi como un objeto para mi diversión, sin saber que estaba viendo a mi destino. Hoy, en este lugar que construiste sobre la verdad y el amor, quiero corregir mi error. Se arrodilló, sacando una caja de terciopelo. Esta noche, te lo ruego por amor. Cásate conmigo, Elara Santiago. Sí, susurró ella entre lágrimas de felicidad, y mientras se besaban bajo una lluvia de pétalos de rosa, el narrador concluyó: porque el destino puede ponernos a prueba con el paso más cruel, pero solo el amor verdadero tiene el poder de enseñarnos a bailar de nuevo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.
La historia de Alessandro y Elara es un testamento de que las heridas más profundas pueden ser el terreno fértil para el amor más verdadero. Lo que nació de un desafío cruel, lanzado desde la arrogancia de un hombre vacío, se convirtió en el sagrado comienzo de una vida entera. Pasaron de ser dos extraños en mundos opuestos, un magnate atormentado y una camarera invisible, a ser dos almas gemelas unidas por la búsqueda de una verdad enterrada. Su amor no fue un flechazo, sino una construcción, ladrillo a ladrillo, sobre los escombros de la traición y el dolor. Juntos demostraron que el destino no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con las cartas que nos reparte, reescribiendo un final trágico en un cuento de hadas moderno. Su felicidad no fue solo para ellos, se convirtió en un legado. La Academia de Baile Sofía Belmonte no es solo un edificio, es un faro de esperanza donde el eco de los zapateos de jóvenes soñadores ahoga para siempre los susurros del pasado. Allí, con Sofía a su lado viendo a su hija florecer y con Alessandro sosteniendo su mano, la familia que Lorenzo de la Vega intentó destruir renació de sus cenizas, más fuerte y unida que nunca. Su unión no solo reparó un linaje roto, creó uno nuevo, basado no en la sangre o la fortuna, sino en la elección, el respeto y una devoción inquebrantable. El Imperio Moretti ya no era un monumento a la soledad, sino el cimiento de un futuro lleno de arte, risas y promesas cumplidas. El viaje de Alessandro y Elara prueba que el amor, forjado en la adversidad y cimentado en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención, justicia y segundas oportunidades ha tocado tu alma, compártela para que más personas se atrevan a creer en lo imposible. Deja tu me gusta para celebrar su victoria sobre el engaño y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Únete a nuestra comunidad, donde juntos seguiremos celebrando las vueltas del destino que demuestran que, al final, el corazón siempre, siempre encuentra su camino de regreso a casa, hacia la felicidad que merece.